Vamos a tener la tercera sesión de los martes de divulgación científica, el día 25 de junio del 2024. El tema a tratar hoy día es inteligencia artificial en tuberculosis pediátrica. Tenemos como ponente al doctor Carlos Federico Ugaz Charcape. Él es médico radiólogo, jefe de la subunidad de soporte al diagnóstico y tratamiento del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Pertenece al Comité Nacional, Editorial de la revista Pediatric Radiology y editor de la revista peruana de Radiología. Pertenece al Comité Editorial de la revista de Investigación e Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica, editada por el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y es investigador RENACIT. Doctor Carlos Ugaz Charcape, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar. Muchas gracias. Es un gusto y tener la presentación del doctor Mesa con el que hemos estado trabajando en equipo en la UDI, ¿no? Saludar a todos los que están presentes y agradecer, hablar un poco de lo que es la divulgación científica. Rosalinda, ¿se me escucha bien? Hola, Josué, Sí, Rosalinda, ¿se doctor, sí se le escucha? Sí, escucha. sí se le escucha bien. Perfecto, entonces vamos a empezar. Lo primero es que recordar que la parte de la publicaciones científica tiene una etapa final que es divulgar los hallazgos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en hacer una investigación, entonces es importante que esta investigación cumpla su objetivo y llegue al público y puedan hacer el cambio que estábamos buscando desde que empezamos a hacer esta investigación. Esta parte final de la investigación, que es el marketing científico, a veces nos olvidamos de él, pero es importante, así que yo quiero felicitar al equipo de la Audit que está haciendo esta parte de la divulgación científica. ¿Y por qué hacemos investigación? Hacemos investigación para poner al tanto al mundo de una nueva tecnología. Por ejemplo, lo que voy a hablar hoy día sobre lo que es la inteligencia artificial es algo nuevo, que está en boga, queremos saber si va a funcionar o no, si nos va a reemplazar de forma inteligente o no. Entonces, es una nueva tecnología, lo que hemos hecho con impresión 3D, realidad virtual, que es no solamente hay que mostrarlo, también hay que dar evidencias con una investigación. ¿Qué más hacemos? Hacemos de que se integren diversos equipos, ¿no? Es importante siempre la diversidad para ver los problemas de salud, los temas de equidad, de género social y todo, que haya una distribución homogénea. Para temas sociales es importantísimo hacer lo que es investigación. Obviamente que lo que queremos hacer en investigación es dar muchas veces una enseñanza. Por ejemplo, esto lo hacemos en las revisiones pictóricas o de imagen o los reportes de caso que queremos dar una enseñanza especial, algo que aprendimos. Cuando hacemos investigación, siempre queremos ayudar al prójimo, a la gente que necesita ayuda y una forma de ayudar es enseñar algo que hemos aprendido y que no puede ocurrir nuevamente, por ejemplo, un error diagnóstico o un caso clínico que tenía un manejo difícil. Entonces, lo que queremos dar es enseñanza y sabiduría. ¿Qué más queremos dar? Es nuevas ideas. Tenemos nuevas ideas. Por ejemplo, una idea nueva para hacer un protocolo con menos dosis de radiación y más éxito es algo que se nos ocurrió, lo hemos cambiado y queremos implantarlo. Queremos expandir una nueva idea. Ese es otro motivo por el que hacemos investigación. Otro motivo por el que hacemos investigación y que es importante es afianzar redes de colaboración a nivel internacional, más que ahora actualmente hacemos, es muy fácil por el Zoom. Hoy día estamos lejos a la distancia, pero cercanos en las ideas. A través del Zoom podemos hacer, por ejemplo, validaciones de estos temas de inteligencia artificial. Uno de los déficits principales es que se hace una solución súper hermosa de inteligencia artificial que es la mejor para detectar neumonía en un hospital de China. Lo compran el software en París y no sirve para nada. O se compra para adultos y lo queremos usar en niños y no sirve. Entonces, el trabajar en distintas realidades es importante, ver cómo es
el, el- el- el producto final, el resultado del producto final en otras realidades a través de conexiones. Y finalmente, pues, y no menos importante, es hacer investigación para hacer cambios en la política de salud, ¿no? Que se necesitan tanto en el país, ¿no? Tanto en la parte de infraestructura, equipos, como en lo que es la gestión del talento humano, que todavía no se gestiona, que no tiene prioridad en el país y tenemos, por ejemplo, altas tasas de burnout, altas tasas de insatisfacción de los sueldos, sobrecarga laboral en la parte administrativa. Entonces, son cosas, son temas importantes que también podemos hacer en investigación. Entonces, investigación nos sirve en general para ayudar a nuestros pacientes, a nuestros colegas, y es muy bonito, es muy divertido. Pero esta investigación puede quedar en no tanto impacto si no hacemos esta parte que estamos haciendo hoy día, que es el marketing en la parte de salud. Así que, como yo siempre tengo costumbre de salirme un poco del protocolo, me han pedido que hable sobre el artículo de inteligencia artificial. Lo voy a hablar un poco más que el resto, pero voy a hablar de, va a ser el tema principal, pero voy a hablar de otros dos artículos también, que creo que son importantes para lo que es mi experiencia en la parte de el marketing o de la divulgación científica, que es el artículo que hice en la serie de COVID, que fue la serie más grande fuera de China en su tiempo y que actualmente tiene más de 80 citaciones, así que creo que es importante tratarlo. Y también el artículo de heterotaxia, que tiene actualmente 8 citaciones, pero es uno de los artículos que he publicado que ha tenido más lecturas y que ha tenido alguna réplica. Entonces, vamos a hablar de esos artículos ligeramente y al final de lo que es el artículo en especial de la inteligencia artificial en tuberculosis pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir esta mañana? Bueno, este es el artículo en el que yo me siento como que wow, pasó todo lo bueno para que la gente lo vea. ¿Y por qué pasó todo lo bueno para que la gente lo vea? Porque era el pico del COVID. Era el pico del COVID y se necesitaba un artículo que explicara qué está pasando. Todo el mundo estaba pensando en el COVID, entonces era un buen momento y me invitaron de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica a juntar casos de todo el mundo, eh, fuera de China, para ver en la primera ola qué está pasando en los pulmones de los niños. Ese es el motivo por el que es un artículo que tiene más de 80 citaciones. Es el artículo más citado del hospital hasta ahora y pues este año ha tenido unas 4 citaciones, o sea, sigue siendo un artículo revisado. El objetivo fue crear el primer la primera serie a nivel de todo el mundo y fue publicado muy rápido. Las aprobaciones de comité de ética salieron súper rápido en unas semanas en Europa. Eh, Se sacaron en todos los lugares donde se hizo muy rápido las aprobaciones de comité de ética. Se hizo una estructura de redacción muy rápida. El estudio lo lideró el doctor Pablo Caro, de España, y tuvo a la doctora de Inglaterra, Susan Chalmerdine, que escribe muy rápido. Ellos, mientras estábamos juntándonos, ellos ya habían hecho la introducción, ya estaban juntando artículos para la discusión. Los casos fueron evaluados por 3 doctores de Italia que tienen muchísima experiencia en toras, y se recolectaron casos de todo el mundo y fue el primer estudio multicéntrico a nivel mundial, fuera de China. Bueno, el primer estudio multicéntrico a nivel mundial en casos de COVID pediátrico. Eso hace de que tenga un valor porque era importante en ese momento. No fue un estudio perfecto en la parte metodológica, estadística. Fue un estudio que era muy rápido, muy descriptivo y que no tenía elaboradas curvas ROC ni nada. Solamente eran casi, casi los hallazgos en un Excel de lo que teníamos, porque el tiempo no daba y la gente quería saber qué estaba pasando.
cómo estaba comportándose el COVID en los niños. Lo que se encontró fue que era frecuente el engrosamiento bronquial y que la consolidación solamente se daba en casos muy severos. Y también se concluyó que la mayoría de casos solamente podría evaluarse con rayos X. Y en ese momento todo el mundo quería tomarse tomografías hasta para prevenir. Y estaban todos con el estrés y los nervios, pero esto nos hizo dar cuenta de que los rayos X para los niños era casi casi suficiente para todos los casos muy poquitos que vimos complicados en niños. Usaron tomografía y eso fue el valor del artículo, ¿no? Nos hizo dar cuenta de que era real lo que sospechábamos, de que el COVID era más suave en niños y de que el COVID además podía verse casi solamente con rayos X y no con necesidad obligadamente de tomografía. Eso fue lo que sirvió este artículo y por eso sigue siendo un artículo bastante citado y revisado. Vamos a ir con el otro artículo que quiero comentar. Es el artículo de hallazgos por tomografía en los pacientes con heterotaxia. La heterotaxia es la cardiopatía más compleja de todas. Cuando tiene alguien una heterotaxia es un dolor de cabeza para todos. Entonces, es un artículo que le pusimos mucho corazón, mucho cariño. Fue el artículo que nos demoró más en publicar. Este artículo yo me demoré casi 2 años. Entonces, en eso quiero comentarles que algunos me hacían bromas, doctor Ugá, ese artículo ya está, va a celebrar su quinceañero antes de publicarlo, ¿no? Era un artículo que nos demoró mucho tiempo, fue rechazado 2 veces, fue rechazado con resubmission una tercera vez y la última fue aceptado con correcciones mayores y me pasó de todo para el artículo, pero finalmente fue publicado, que es lo importante. Es la serie más grande en niños de esta enfermedad que se llama heterotaxia, que es una alteración de la posición de los órganos en el cuerpo. Lo que debiera estar a la derecha está a la izquierda, lo de la izquierda a la derecha. Todo está en un desorden total, por eso es muy difícil de ver. Y hay una tendencia a las personas hispanas de tener esta enfermedad. Y es por eso que el hospital es uno de los hospitales que tiene más número de casos a nivel mundial. Entonces era una oportunidad importante para ayudar a los pacientes que tienen esta enfermedad rara con la experiencia enorme que tiene el Hospital del Niño San Borja. ¿Cómo nos organizamos con el trabajo? Mandamos nuestro proyecto de investigación, ¿no? Comité de ética, y nos ayudó en este caso Emiliana. Me acuerdo que la doctora Rizzo Patrón fue mi asesora. Ella nos ayudó en mejorar un poco, sí tenía un poco de estructura en la estadística. Los casos fueron evaluados por 3 médicos, los evaluamos. eh, los casos, yo, la doctora Lazarte y la doctora Matos, lo evaluamos muchísimas veces. Yo les cuento que en mi experiencia la gente ya odiaba ver nuevamente los casos, lo vimos casi unas 60 veces los casos, nuevamente cada uno de los casos que eran un número muy grande. Los gráficos los hizo el doctor Larry, él se puso a revisar cada uno de los casos, viendo los casos más lindos y toda la parte de las tablas y gráficos lo hizo él. La mayoría de publicaciones tienen 2, 3, 4 casos. Hay una publicación que tiene 17 casos y nosotros teníamos 64 casos. Actualmente tenemos más de 100 casos. Así que es una patología muy rara, muy compleja, que hay mucho en el país, así que es interesante de repente publicarla, ¿no? Se encontró que en todos los casos las alteraciones de corazón tenían relación con la alteración del pulmón. Eso fue algo interesante que no había sido tan reportado en los otros estudios y nos sirvió para algunas cosas. Cuando lo envié a Estados Unidos no lo quisieron publicar porque no tenía la dosis de radiación. En ese momento no se registraba en el hospital. Actualmente es obligatorio en el instituto que se registre la dosis de radiación.
Y hay una frase acá en el país que se dice que si no hay roche, no hay cambio, o algo así. No me la sé muy bien, pero el roche mueve montañas, creo que es algo así. Entonces, desde que empezamos a ver que nuestras dosis de radiación estaban altas, empezamos a bajarlas y eso ha hecho que mejore las dosis de radiación en los pacientes. Así que este artículo nos ayudó para eso, para tener registro y publicamos desde que tenemos registro. Y fue la primera publicación del servicio, una de las primeras del hospital que se publicó en una revista Q1, lo cual es un logro. Y otro logro que amo yo mucho fue que fue aceptado con todos sus gráficos que eran pues bonitos y a la vez pesados. Acá vemos dos atrios que tienen la misma morfología, dos bronquios que tienen la misma morfología, un corazón que su punta está a la izquierda en lugar de hasta la derecha y no a la izquierda. Esta es una imagen muy bonita, es una imagen en la que podemos ver de qué. Las dos glándulas adrenales están juntas, están fusionadas. Miren cómo es una cosa muy rara, como si fuera una corbata ahí. El hígado está central y las venas pulmonares, en lugar de llegar hacia el corazón, llegaban hacia la vena porta. O sea, una pesadilla de caso, pero que las imágenes eran muy bonitas y que fueron publicadas en este artículo. Entonces, estos dos artículos me enseñaron mucho y bueno, me dieron oportunidades ya de conocer a alguna gente del extranjero y con eso, pues ya pude tener una invitación para el siguiente artículo, que es el artículo del que se supone que voy a hablar un poco más hoy y que se llama Inteligencia Artificial en tuberculosis de niños. El artículo le ha ido bien. eh, el 2023 tuvo 3 citas. Ahorita estamos en medio año y tiene 7, o sea que es un artículo que está yendo bien, tiene un número interesante de lecturas, ¿no? Es el más trendy, como este Mickey Mouse que está todo trendy. Y pues tiene, este es en mi portal de ResearchGate. So, acá tenemos que tiene más de 10 citas ahorita, pues tiene recomendaciones, tiene lecturas, todavía está en creciendo, pero este es un portal en el que se pueden ver estadísticas. Estos son de Google Scholar y estos son de ResearchGate. En ambos portales podemos ver más o menos cómo le está yendo el artículo y es inteligencia artificial, entonces tiene futuro. ¿Qué pasó? La revista iba a publicar un número sobre tuberculosis, entonces la llama a la doctora Yasri Naidu, ella es de Sudáfrica y que trabaja en una compañía de inteligencia artificial. Ella nos junta a Susan Shelmardine, que fue la revisora del artículo de COVID, y a mí, este, pues por lo que vemos nosotros tórax en niños, ¿no? Entonces, como vemos y hemos publicado en tórax en niños, nos junta para hacer este artículo que salía en un número especial dedicado a tuberculosis. Entonces, como el número dedicado a tuberculosis y en la guía internacional de la Organización Mundial de la Salud se dice que hay futuro para usar inteligencia artificial en tuberculosis, entonces este tema es de interés. Es el primer artículo del tema en Pediatric Radiology. No hay otro artículo de inteligencia artificial en tuberculosis. Hay muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva guía de la Organización Mundial de la Salud? La nueva guía eh, facilita y hace más simple la interpretación. Antes tenía que verlo un médico con mucha experiencia, ¿no? Tenías que ver una rayita, un puntito y decías, esto es tuberculosis. Ahora simplemente tú dices, ¿hay algo grave o hay algo sospechoso o no? Es mucho más fácil, los parámetros para ver rayos X son más objetivos que antes y además se incorpora lo que son los sistemas de inteligencia artificial, pero para niños mayores de 15 años. Todavía no está demostrado en niños, en adultos sí. Hay unos software dedicados con Deep Learning y que han demostrado que sí se pueden usar en personas mayores de 15 años. Lo que encontramos es que no había un software en pediatría y que esto tendría que levantar mucha información, es decir, todos los países que tienen tuberculosis como el nuestro tendrían que enviar casos y tendrían que tener
una cosa multicéntrica, una validación en cada lugar. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, ya la inteligencia artificial es el que una máquina pueda hacer tenga un comportamiento que replique el comportamiento de los humanos, ¿no? Desde el año 50 o de repente desde antes han habido algún tipo de autómatas que querían replicar el comportamiento humano. Desde que, no sé si saben ustedes que los griegos tenían un robot que podía mezclar el vino en la proporción que ellos querían. Desde ahí ya se ha querido hacer algún tipo de inteligencia artificial. El Machine Learning es lo más simple de esto, que es simplemente de que pueda hacer una tarea en la que pueda hacer una decisión, por ejemplo. Algunos ejemplos de Machine Learning son por ejemplo, los algoritmos de Netflix que dices tú, wow, qué increíble, Netflix cómo sabe la película que me gusta, o los algoritmos de YouTube que dices, oye, qué buenos grupos que me está juntando YouTube o Spotify. Eso lo hacen a través de algoritmos de cosas similares y te da un resultado simple. Es decir, hace una tarea. ¿Y qué es el deep learning? El deep learning, eso es un poquito más complicado. El deep learning es la forma más reciente de inteligencia artificial y que no hace una sola tarea, sino recopila múltiples datos para poder hacer varias tareas que sean plásticas, como si fuera el cerebro humano. Entonces, lo que hace bueno, lo voy a escribir al final, Apolo, la pregunta, lo voy a revisar. Lo que hace el Deep Learning es acumular muchas data y lo voy a poner acá en la siguiente imagen, ya que es exactamente del artículo. Esto es lo que lo publicamos en el artículo de inteligencia artificial. Lo que hace Deep Learning es poner en una capa de datos y más datos y entre ellos relacionarlos y en conjunto armar unas decisiones, ¿no? Por ejemplo, hicieron soluciones de deep learning para detectar Alzheimer, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? A través de múltiples datos que daban expertos a nivel mundial, los expertos más reconocidos evaluaban cada parte del cerebro y con eso generaban algunos datos que luego ya lo pudo replicar una computadora. Eso es lo que hace, generar muchos datos y esos datos ir analizándolos y la computadora va a aprender. Eso se llama deep learning, un aprendizaje profundo, ¿no? Y lo que hay es que en niños lo que se ha podido hacer y que hay muy pocos estudios es que han podido revisar y detectar algunas anormalidades. Por ejemplo, acá vemos este rayos X en anteroposterior y que vemos acá esta zona que son los ilios y que están más gordos que lo normal. Entonces, a través de ver muchas placas normales, el algoritmo de inteligencia artificial detecta de que esta parte que debería ser más finita, que normalmente debería ser así flaquita, acá está gorda. Lo mismo acá está gordo. Entonces ahí hay una alteración y la señala con este cuadrito morado. Hay una alteración que son adenopatías y además hay dos alteraciones acá de la textura del pulmón que son dos consolidaciones. Este es un ejemplo de detección automática de alteraciones por inteligencia artificial. Es un software que aún no ha sido validado. ¿Por qué? Porque las validaciones tienen que hacerse eh, con mucha data. Es difícil hacer una validación. En primer lugar, para obtener este tipo de imágenes, no se puede hacer con tres placas. Normalmente, nosotros hemos hecho un trabajo de escoliosis y teníamos alrededor de 400 o 500 imágenes, primero para etiquetar. Primero tienes que tener un número grande de imágenes y en esas imágenes tienes que señalar lo que está alterado para que aprenda la computadora. Y luego de hacer esto, hay un programa que va a empezar a detectar y luego el médico
radiólogo tiene que hacer un doble check y tiene que confirmar si lo que detectó era normal. Y hay idas y vueltas en ajustes hasta que se logra un software que tenga un buen rendimiento. Eh, Luego de tener un software que tiene un buen rendimiento en tu hospital, esto tiene que replicarse en otro hospital, porque ninguna placa se toma de la misma textura, no se toma del mismo color acá, ni en la Clínica Internacional, ni en el Niño de Breña, ni en el INEM. Entonces tiene que y luego de que se valida, debería validarse en otros países, porque la contextura de los niños no es igual. Así que es un tema largo que todavía tiene bastante tiempo para poder tener una validación final, pero que es lo que tiene. En unos años, en unas décadas, todo esto va a estar validado y lo de inteligencia artificial va a ser del día a día. Así que hay que estar preparados y eso es lo que se trataba este artículo, básicamente, de estar preparados en lo que se viene en el futuro. Así que yo voy a dejar algunos mensajes para la casa. Lo primer lugar es que la investigación tiene que hacer el bien, tiene que estar centrada en el paciente o en el recurso humano, tiene que estar centrada en ayudar a los demás. No es para que yo tenga muchos galones o mi currículum esté lindo, también es importante, pero es sobre todo para ayudar a los pacientes, ¿no? En este caso, para disminuir la tuberculosis, es lo que nos interesa. La investigación mejora los procesos institucionales, obviamente no hay radiólogos, entonces que tengamos una solución para tuberculosis nos va a servir, ¿no? Como nos sirvió para mejorar los protocolos cuando hacíamos tomografía cardíaca en los casos de terotaxia, ¿no? Es importante, como habrán visto, que todos estos estudios tengan una planificación, el trabajo organizado, como habrán visto, los artículos han estado publicados en inglés. La, la diferencia entre el número de lecturas y de citaciones en inglés y en español es abismal. Tristemente tenemos que escribir, aprender a hablar en inglés. Es el idioma de la ciencia, así que no hay forma que nos libremos de eso. Y para tener una publicación de impacto hay que buscar la oportunidad, es decir, hay que tocar un tema que esté actual, ¿no? Por ejemplo, tocar ahorita COVID, pues no, es aburrido, ¿no? No, ya, no sirve, ya. Entonces, no debemos. Un tema actual, una novedad, ¿no? Eh, en los niños, bueno, al final voy a hablar sobre las preguntas y pues tenemos que buscar novedad, trabajos multicéntricos, eso es importante. Y es importante en un estudio no olvidar el paso final, que es el marketing de la investigación. Algunos pueden decir, pero ¿por qué? A mí no me gusta, pero todo el esfuerzo que quiere hacer uno es llevar una a enseñanza, un aprendizaje. Y si este no llega, es en vano. Así que eso es lo que quería hoy día contarles un poco y les hablaré lo que sea necesario en cuanto a lo que es el marketing e investigación y también los que quieran algunas preguntas sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Su uso todavía no está. Acá tengo dos preguntas. ¿Puedo ya responder, Rosalinda, o alguien quiere dar una pregunta Doctor, en vivo? Sí. muchas gracias, doctor. Gracias por la exposición. Siempre es interesante escuchar todo lo que nos quiero compartir y la motivación también que nos brinda para los jóvenes investigadores que nos acompañan en la sala. Doctor Apolos tiene algunas preguntas, doctor. No sé si nos apoyaría leyendo esas consultas. Creo que algunas ya les ha Sí, tocado. A ver si nos apoya, sí, doctor. sí, excelente. Lo voy hablando del doctor Apolo y no sé si alguien más tiene alguna consulta, también pueden hablar, tenemos toda la libertad de eso. Eh, los, ya, acá dice, ¿cómo funciona el programa de inteligencia artificial para la detección temprana de tuberculosis? Ya, es, cómo funcionan todos los programas de inteligencia artificial es detectando diferencias en las imágenes, como podemos ver acá, ¿no? Lo que hace el programa es una matriz de blancos y negros y la diferencia no la detecta el programa. La diferencia la detectamos, la primera lo tenemos que hacer el etiquetado un humano.
Eso se llama labeling. El labeling lo hace un humano. El humano es el que empieza a decir, esto está mal, esto está raro. Entonces, de ahí va a aprender la inteligencia, bueno, el computador. Y para que aprenda, no va a aprender de una placa, sino, por ejemplo, en tuberculosis, rayos X tiene que aprender de un número enorme de placas, 300 o 500, para que pueda detectar automáticamente. Esa es la forma como se hace la detección. Pues obviamente que lo difícil es detectar temprano que tardío. Tardío es bastante fácil porque es una consolidación enorme y en realidad no importaría, ¿no? Las detecciones tempranas, lo de las alteraciones en los hilios podría ser interesante, pero para la Organización Mundial de la Salud ahorita no es tan importante eso porque al final el esquema de tratamiento es igual para los casos que tienen tuberculosis inicial o aquellos casos que tienen contacto tuberculoso. Así que ahora ya no importa tanto como antes, que antes decía, wow, es importante las adenopatías, pero ahora ya no importan tanto, porque teniendo o no, da igual, el tratamiento es el mismo. La aspergilosis, que dejo de tomar los ápices, tomar las bases. La aspergilosis no toma las bases, en realidad. La aspergilosis puede tomar cualquier parte del tórax y la aspergilosis generalmente son como nódulos, son como cavitaciones. Así que son muy distintas la tuberculosis con la aspergilosis. Con lo que sí se parece es con la histoplasmosis, que es casi igual y que toca los ápices, pero no hay acá en el Perú. Es muy rara, puede haber algunos casos, pero en realidad es su diagnóstico diferencial más, igualito. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, John? Lo primero que tiene que hacer uno es no rendirse y saber que no vas a tener un artículo en una semana. Bueno, obviamente, John, escríbeme cuando tengas una idea. Ahí les voy a dejar el correo a todos en el chat. Los puedo ayudar con todo gusto, con todo cariño. Lo primero que tienen que hacer es decidir un tema interesante. En primer lugar, un tema interesante. Si va a ser un reporte de caso, he visto muchas deficiencias en eso. Tengo un reporte de caso, doctor Ugas, qué lindo. Le digo, ¿tiene confirmación radiológica? Ah, sí, bueno, ¿tiene confirmación anatomopatológica? Ah, no. Tiene que ser algo confirmado porque vamos a dar una información que va a quedar para siempre con tu nombre y vamos a dar un aprendizaje. Entonces, si vamos a hacer un reporte de caso, tiene que estar comprobado, tiene que ser una patología que no es frecuente y siempre recordemos de que las revistas nos van a decir para qué estamos publicando. Entonces, es importante de que estemos dando un nuevo aprendizaje. Es decir, este caso lo estamos reportando porque es un caso, por decir, es apendicitis, pero fue secundario a histoplasmosis, por decir. Eso es lo interesante, ¿no? Una patología común, o si no, tenemos un tumor súper raro, como, no sé, de glomus, un tumor del glomus gástrico en un niño, pues eso tiene que publicarse porque es súper extraño y ya no tienes que dar mucha justificación. Lo otro es nosotros a veces nos frustramos porque decimos, bueno, estamos en América Latina y publicar acá es imposible. Entonces, ¿qué debemos publicar? Debemos publicar temas de validación entre nosotros. Por ejemplo, acá hay un colega de Bolivia, se contacta con alguien de Perú y dice, mira, tengo un software, lo hacemos juntos, estamos reforzando. Lo otro es hacer temas educacionales que no le vamos a ganar a los países desarrollados en tecnología, pero sí en educational, en eh, temas de nuestras patologías como cardiopatías o parasitosis, o por ejemplo en temas de innovación con aparatos de bajo costo. Debemos recordar de que podemos ayudar, ¿no? ¿no? Ahora estaban haciendo un Google Classroom Mario a toda América Latina, cosas así que no nos cuesten dinero. No porque no tengamos plata, no podemos dejar de hacer investigación. Debemos hacer investigación con lo que tengamos. Entonces, en general, no empecemos con lo más simple, no desmayemos si la revista nos rebota muchas veces, no desmayemos si no se publica la primera vez, si no se acaba el trabajo bien, si los resultados no son los que esperábamos, sigamos y
y empecemos a buscar los temas que realmente puedan impactar y hacer una mejora en los pacientes o en nuestro personal, ¿no? ¿Saben algunos de ustedes cómo está la gente acá en nuestro país? ¿Saben cómo están? eh, ¿Saben cómo está, si todos los residentes se sienten contentos con su formación? ¿Saben si todos los médicos se sienten satisfechos con sus sueldos, satisfechos con sus horarios? Ni siquiera eso tenemos en el país. O sea, uf, cantidades de temas de investigación hay por todos lados. Estamos cumpliendo los tiempos en dar a buen tiempo las ecografías, los rayos X, las dosis de radiación. Bueno, es innumerable lo que pasa en nuestros países. Así que creo que oportunidades hay de sobra. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo he tratado de responder las preguntas y los consejos. Acá tengo a alguien de Hildebrando. ¿Es suficiente diagnóstico o rayos X como el diagnóstico y PPD? Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero de repente podemos buscar las guías de la OMS que salieron el 2023 en septiembre o septiembre del 2022. Están en internet, las guías de la OMS. Ahí sería bueno que lo leas. El que preguntó sobre el PPD, eh, ya, ha cambiado las cosas. Hola, hola, Juan Guillermo, saludos desde Cuba. Está muy bien, también te mando muchos saludos. A todos me gustaría que los que han entrado por la parte tuberculosa lean las nuevas guías del 2023. Yo debo tener por ahí una charla online que hablé de la tuberculosis infantil. Antes tenía que verlo un radiólogo súper hiper experto, lo de los rayos X. Ahora es mucho más simple, solamente hay que decir cuándo hay casos graves y cuándo no, y cuándo hay casos simples. Si vemos que los hallazgos son muy sutiles, va a recibir el mismo esquema que ya no se, ya sin PPD, va a recibir el mismo esquema que el contacto. Si sale con PPD, está en contacto, PPD o hallazgos de rayos X muy leves, todos tienen el mismo tratamiento de menos meses. Y los otros que tienen hallazgos severos por rayos X ya van a recibir el tratamiento completo. Así que la guía del OMS de 2023 nos facilita todo, nos hace más simple. Y si tienen dudas de cómo se ve o cómo no se ve, hay una hermosa, aparte de la guía, salió un atlas de tuberculosis, que está libre en internet, y que nos dice cada una de las formas por lo que lo vamos a ver, la tuberculosis, según la OMS de 2023. Así que no solamente salió la guía, sino también salió el atlas. Apolo, esto por ahora, la inteligencia artificial. Ah, ahí está, ahí está. Ah, excelente, ahí está la de Union, ajá. Ese es el Atlas de The Union, Sandra, que es un Atlas hermoso. Te agradezco, Sandra. La inteligencia artificial aún no da diagnósticos. Aún la inteligencia artificial solamente nos sirve para disminuir tiempos. La inteligencia artificial en radiología aún nos sirve para mejorar las imágenes, que salgan con menos puntitos, que detecten cosas groseras. En algunos lugares en los que no hay, por ejemplo, en algunas partes de África, ya puede ser usado como un instrumento de validez en el que diga que es una placa anormal. Hasta ahí nomás llega Polo. No llega a decir la inteligencia artificial, esto es. No, la inteligencia artificial todavía está en este nivel en el que le estamos ayudando. ¿Vieron cómo hace 20 años escribir algo en Google, hace 10 años o en los primeros era uno bruto para entenderte, ¿no? Ahora vieron cómo te entiendes ChatGPT después de muchos años. De aquí de unos 10 años vamos a estar hablando distintas cosas de inteligencia artificial. Así que hay que prepararse para ello. Ahorita todavía está muy ingenua, todavía no sabe mucho, pero en unos años va a ser las cosas mucho más distintas. No sé si alguien más quiere saludar o hacer alguna pregunta. Si no es así,
Yo me despido, Rosalinda, les agradezco mucho la invitación, lo he disfrutado mucho, me he divertido, así que estaré pendiente de ayudarlos al que necesite. Que tengan una buena mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Ugaz. Gracias a todos los participantes. Y me quedo con lo que nos comenta la doctora Tania Muro en el chat. Le dicen, doctor, muchas gracias por compartir los resultados de sus investigaciones, experiencias y motivaciones. Gracias, doctor Ugaz. Y bueno, también siempre agradeciendo a la doctora Sandra, atenta a todas las exposiciones que nos comparte algunos recursos de información. Listo, nos vamos hasta el próximo martes para reunirnos con un nuevo tema dentro de nuestro ciclo de los martes de divulgación científica. Nos están preguntando por la asistencia. No se preocupen, ustedes cuando ingresan al Zoom, la asistencia se registra automáticamente, siempre considerando sus nombres completos, por favor, al momento de ingresar. Muchas gracias a todos, gracias doctor y nos despedimos. Chao, gracias, hasta el próximo martes.